Probad y ved. Historia de hoy: baja temperatura. Mi nombre es Andrés Sánchez. Soy adventista del séptimo día y vivo en San Luis de Maranhão con mi esposa y con mis 2 hijos. Hace 3 años estábamos enfrentando una gran crisis financiera porque estaba cesante. Aunque tenía una buena experiencia profesional, no encontraba un trabajo que me diera el sábado libre. Diariamente entregaba mi currículum en las empresas. Incluso iba a lugares menos probables para encontrar un trabajo que me diera el sábado libre, como un shopping center o un mall, por ejemplo. Hola, mucho gusto. Aquí está mi currículum. Tengo experiencia en refrigeración industrial. He trabajado en la aviación y en otras grandes empresas. Conozco bien el área de Schiller y aire acondicionado industrial. Supe que necesitaban de un mecánico y me gustaría participar en el proceso de selección. Su nombre es Andrés, ¿cierto? Estoy leyendo su currículum y es muy bueno. Necesitamos a una persona que conozca esa área de Schiller, de aire acondicionado, para hacer que este lugar se enfríe, pues está malo. André, estamos necesitando una persona aquí con su perfil. ¿Quiere trabajar con nosotros? Entregue sus documentos en Recursos Humanos. Ya está contratado. Solo quisiera decirle una cosa. Es que yo soy adventista del séptimo día y no trabajo los sábados. ¿No hay problema? André, necesito a una persona aquí los sábados. No puedo dar libre ese día. Si es así, no podré contratarte. El sábado es el día de mayor movimiento aquí y no puedo liberarte ese día. Si no se puede, no hay problema. Le agradezco por la oportunidad. Será para la próxima. Siento que debo volver allá, mi amor. Quizás él se arrepintió y me está buscando. Siento algo en mi corazón que me dice, ve y habla con él. Necesito mucho ese trabajo. Señor, buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Usted me entrevistó para la vacante de mecánico. Sentí que Dios quería que volviera a hablar con usted nuevamente. Ah, sí, tú eres el sabatista. Lamentablemente no te podemos contratar. El mall está súper lleno el día sábado. Necesito una persona aquí, así no se va a poder. André, por favor. Le tengo otra propuesta. Hace mucho calor en el mall, los clientes se reclaman. Ya llamé a algunas personas para resolver esto, pero nadie lo ha logrado. Si tú bajas la temperatura del mall y lo dejas en unos 23 grados, el trabajo es tuyo y te doy el sábado libre. Temperatura 26,3. Necesitamos bajar. ¿Me copia? $24,9. Vamos por buen camino. 23,8. Tenemos que bajarla más. ¿Me copia? Patio de comida, ¿cómo está la temperatura ahí? Aquí L3, 23.3. Vamos a bajarlo un poco más. $23,2. Muy bien, equipo. Siento que este trabajo fue una gran bendición en mi vida. Atención, control, confirma nuevamente la temperatura en L2. Sin embargo, las bendiciones son mucho más grandes. Estamos más cerca de Dios. Mis hijos y mi esposa participan activamente en la iglesia. Y yo soy anciano. Reconocer a Dios, aún en las dificultades, es tener la certeza que Él está al control de todas las cosas. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Dios. En estos momentos les pido que inclinemos nuestros rostros para orar. ¿Podemos orar un momento nuevamente? Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo lindo, precioso, todavía con libertad
para juntos estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo. Háblanos, oh Dios. Permite que tomamos decisiones para vida eterna en este día. Nos ponemos en tus manos y todo te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué dice en Hechos capítulo 6, versículos desde el 1 y hasta el 7? Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba y aún muchos sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios aquí nos presenta, decía yo a los hermanos del primer culto, 3 realidades eclesiales. ¿Cuáles son esas 3 realidades eclesiales? Primera realidad: aún dentro del pueblo de Dios puede haber problemas. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Aún yo les dije, muchos no han proseguido en el buen camino cuando comienzan a surgir problemas, porque dicen: ¿cómo es posible? Yo formo parte del pueblo de Dios. ¿Qué está sucediendo? Y yo les decía a mis hermanos, aún los discípulos de Jesús, obedeciendo órdenes de Jesús y andando con Jesús, entraron en severas tormentas. ¿O es que no recordamos aquel momento, según Marcos 4, en el cual Jesús les dijo a ellos: pasemos al otro lado? Y obedeciendo a Jesús y andando con Jesús, se levantó una tormenta de tal manera que ellos sentían que perderían sus vidas porque se anegaba la embarcación. ¿Lo recuerdan? Aún dentro del pueblo de Dios puede haber problemas. Pero yo les decía, hay una segunda gran realidad. Si nos unimos y buscamos a Dios, juntos podemos resolver el problema. Ahí se presenta. Hubo un problema, hubo viudas desatendidas, hubo aún murmuración. Y todo producto del crecimiento, de la expansión evangelística de la iglesia cristiana primitiva. Pero se unieron, oraron, buscaron de Dios. Y allí surge ese cuerpo maravilloso de diáconos. Primero fueron elegidos 7, luego otros más. Hoy día hay miles. Gloria a Dios que con la ayuda del Todopoderoso surgió una solución para aquel problema. Y producto de que el pueblo de Dios se unió, oró y solucionó el problema, Dios bendijo tanto a su iglesia, tercera realidad eclesial, que ¿qué dicen esos versículos 6 y 7? ¡Wow! Que crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba, aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, cuando leemos Hechos 6 del 1 al 7, solo podemos distinguir o encontrar 3 realidades eclesiales como vimos en el primer culto. Hoy les invito a que nuevamente vayamos a estos versículos y allí podamos descubrir juntos algunos perfiles de cristianos que se encontraban en esa iglesia vibrante, triunfante. Porque yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será posible que algunos de nosotros estemos representados en los perfiles de aquellos cristianos? ¿Y por qué en los perfiles de aquellos cristianos? En el pueblo de Dios, en todas las épocas y edades, han existido diferentes características en aquellos que dicen seguir a Dios de todo corazón. ¿Qué perfiles o características tenían los miembros de aquella iglesia cristiana primitiva? Conocer estos perfiles hoy podría ayudarnos a ti y a mí a mirar cómo podemos ser mejores seguidores de Jesús. Nuevamente les invito a que vayamos a estos versículos, pero ahora con más detenimiento. Dice el versículo número 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso número 1. Escuchen bien, por favor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amados hermanos, aquí aparece el primer perfil de personas presentes en aquella iglesia cristiana primitiva. Y me sorprende porque saben ustedes que la iglesia cristiana primitiva es una iglesia que sale venciendo y para vencer. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Es una iglesia maravillosa de la cual podemos muchísimo aprender. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo creo grandemente que sí. Sin embargo, me sorprende el primer perfil que encuentro acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué grupo estaba presente en aquella iglesia cristiana primitiva? Lo leo nuevamente, no voy a hacer que yo me haya confundido y ustedes me puedan ayudar. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Encuentro aquí un perfil que para mí es bien nocivo y que no esperaba encontrar en la iglesia cristiana primitiva. ¿Qué perfil? El de los murmuradores. Hermanos, ¿no sería bien diferente que los hermanos notaron, escuchen, los hermanos notaron que había diferencias en la distribución y se pusieron de acuerdo? No lo dice así, hermanos. No lo dice así. ¿Cómo dice el pasaje en cuestión? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Les pregunto, ¿hay cabida dentro del pueblo de Dios para la murmuración? ¿Algo justificaría la murmuración? En el libro Evangelismo, página 272, párrafo 2, encuentro una declaración que toca profundamente mi corazón. ¿Qué dice en el libro El Evangelismo, página 272, párrafo 2? Escuchen bien. Al parecer esto no fue solo algo de aquella época. Al parecer esto es algo que ha permeado en todas las épocas hasta el día de hoy. ¿Qué dice allí? Hay en nuestras iglesias, escuchen, hay en nuestras iglesias personas que profesan la verdad y que son solamente obstáculos para la obra. ¿Cómo es posible? Hay en nuestras iglesias que profesan la verdad y que son solamente obstáculos, son trabas para las ruedas del coche de la salvación. Esta clase de personas está frecuentemente en dificultades. Las dudas, los celos, la suspicacia son frutos del egoísmo y parecen estar entretejidos en su misma naturaleza. Dice allí quien escribe el libro del Evangelismo, llamaré esta clase los murmuradores crónicos de la iglesia. ¿Habían leído esto ustedes? Los murmuradores crónicos de la iglesia hacen más daño en una iglesia de lo que dos pastores pueden arreglar. ¿Cómo? Repito, hacen más daño en una iglesia de lo que dos pastores pueden arreglar. Son una carga para la iglesia, son un gran peso para los ministros de Cristo. Viven en una atmósfera de dudas, celos, suspicacia. Se necesita mucho tiempo y labor de los embajadores de Cristo para deshacer la obra de mal y restaurar la armonía y la unión en la iglesia. Esto resta valor y fuerza a los siervos de Dios y los inhabilita para la obra que Él quiere que hagan para salvar de la ruina a las almas que perecen. Concluye la cita: Dios recompensará a estos perturbadores de Sión de acuerdo a sus obras. El primer perfil que distingo acá no es un perfil bueno. Ahora, ustedes dirán, pastor, y entonces, recuerden, entonces hay esperanza. ¿Por qué? Porque estamos en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no importa si tú y yo llegamos a este lugar siendo murmuradores crónicos. Si hoy permitimos que Jesucristo entre a nuestras vidas y haga ese cambio metamórfico que tanto necesitamos para convertirnos de hombres y mujeres de pecado en nuevas criaturas para honra y gloria de su nombre, tú y yo saldremos de aquí no como murmuradores crónicos, sino como genuinos representantes del evangelio de salvación. Pero el grupo estaba, lo notaron que estaba. Y según esta cita,
El grupo puede ser que esté. El perfil puede ser que esté. Hoy yo le ruego a Dios que si en algún momento en esta maravillosa iglesia ha existido un murmurador crónico, hoy la obra del Espíritu Santo pueda transformarlo en una persona llena de compasión y del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Los que viven siendo murmuradores viven infelices. ¿Por qué? Los que viven siendo murmuradores viven llenos de estrés, de angustia. Los que viven siendo murmuradores, hermanos míos, los que viven siendo murmuradores viven con la vida amargada e intentan amargar la vida de los demás. Pero hay poder en la gracia de Jesucristo. Hay poder en la obra que Dios quiere y puede hacer en tu vida y en la mía. Y gloria a Dios, este es tan solo un perfil de los que aparecen en Hechos 6. ¿Hay más? Sí, hay más. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Si vemos los versículos 1 y 2, nos percatamos de un segundo perfil. Es un perfil que no une, sino que separa. Es un perfil que en ocasiones se convierte en obstáculo para que la palabra de Dios se desarrolle acá y en cualquier lugar. Hasta el punto que lleguemos al versículo 7, donde dice que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. ¿Cuál sería este segundo perfil? Nótese que la murmuración surge de griegos contra hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nótese que dice el versículo 2 que entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y allí plantearon el inicio de cómo solucionar el problema. Ahora vamos al punto para entender el segundo perfil. A veces se da un comentario, pero el comentario no tiene bases sólidas. Y entonces, ¿qué hacen aquellos que analizan el comentario? Lo dejan ir porque no tiene bases sólidas. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sin embargo, si surge un comentario y quienes analizan el comentario deciden seguir adelante y buscarle solución, ¿qué significa esto? Que en el comentario había ¿qué? Bases. Había problema. Hay que solucionar ese problema. Se hizo un comentario de que las viudas de unos estaban siendo discriminadas respecto a las viudas de otros. Se habla de dos orígenes en cuanto a unas eran hebreas y en cuanto a otras eran griegas. Amados míos, lamentablemente muchas veces tú y yo buscamos más afinidad con los que son de donde somos nosotros. Y esto resta que mostremos la misma compasión y el mismo amor con los que son de otros lugares de donde no somos nosotros. Ministré en una iglesia donde me percaté de algo. En algunos de nuestros cultos de viernes había mucho fervor y había un buen grupo de hermanos apoyando, dándolo todo. Sin embargo, cuando llegaba el sábado, esos hermanos que el viernes habían estado tan activos, tan efusivos, tan dando lo mejor de sí, no estaban presentes y yo los extrañé muchísimo. Pero había otros hermanos que el viernes no habían estado y ahora sí estaban en sábado, dando lo mejor de sí, activos, fervorosos. Dije, algo pasó. Seguro que había alguna actividad de la conferencia y los del viernes no pudieron estar el sábado. Y los del sábado quizás estaban preparándose para el sábado y por eso no pudieron estar el viernes. Pero de pronto cuando vuelvo a ir a esa misma congregación, viernes y sábado, me percato que está ocurriendo lo mismo. Yo me sentí bien triste, pero deseando saber qué estaba ocurriendo, llamé a una de las personas de más experiencia en esa congregación. Vamos a pensar que llamé a la hermana Rosa y le dije, hermana Lorelis, ¿usted me puede decir qué está pasando ahí? Wow, hermanos, y lo que recibí de respuesta fue como diríamos en mi país, un jarro de agua fría que me cayó encima. ¿Y qué sucedió? La hermana me dijo, pastor, perdone lo que le voy a decir, pero hay una razón en todo eso que usted me está preguntando y que realmente sí está pasando acá.
Y hermana, dígame qué es. Y dice, pastor, el asunto es que el viernes es la sociedad de jóvenes. Y la sociedad de jóvenes la lidera una hermanita dominicana. Y todos los dominicanos apoyamos el viernes. Pero si usted se fija, los hermanos centroamericanos el viernes ni vienen ni apoyan. Y entonces, como es una hermanita centroamericana la que lidera la escuela sabática el sábado, nosotros en respuesta el sábado no llegamos. Llegamos nada más para el culto de adoración. Ellos no nos apoyan el viernes, nosotros no le apoyamos a ellos el sábado. Iglesia de Cristo, ¿esto está correcto? Iglesia de Cristo, ¿así es como nosotros vamos a impactar al mundo y rescatarlo para salvación eterna? Yo le doy gloria a Dios porque nuestras iglesias acá son multiculturales. Pero también tenemos que cada día derribar las barreras que puedan existir cuando tú dices, no lo apoyes a él porque él no es dominicano. No lo apoyes a él porque él no es cubano. No lo apoyes. Todos somos del Salvador que se llama Jesucristo. No debe existir entre nosotros que aquella es griega, que esta es hebrea. Que a esta le doy más en su bolsa, que la griega nada más va a recibir una semana sí y una semana no. Que esta va a recibir 2 veces a la semana, que aquella no. Ese nunca ha sido el propósito de Dios. Dios quiere a su pueblo unido. Y unidos es que llegaremos a la patria celestial. Divididos no tendremos lugar junto a aquel que derramó su preciosa sangre para que tú y yo en él encontremos liberación y vida eterna. Hay varios perfiles. Yo no sé si tú llegaste hoy aquí siendo de los de otros lados. ¿Qué significa ser de los de otros lados? Aquellos que consideran que solo los de su lado. No. Jesús vino a morir por los de todos lados. Y tú y yo debiéramos mostrar nuestro amor y compasión sin fronteras. Hay un tercer perfil que me encanta. Ya aquí los perfiles comienzan a ponerse sabrosos, buenos. ¿Cuál es este tercer perfil? Este tercer perfil lo encontramos también desde el inicio, pero se hace más potente en los versículos 2 y 5. ¿Qué dicen los versículos 2 y 5? Por ejemplo, dicen el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes dice ahí que convocaron? ¿Quiénes convocaron? Los 12. ¿Lo dice sí o no? Y voy al verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Quiénes están aquí en este grupo? Aquí en el verso 5, ¿qué grupo hay? El grupo de diáconos. En el verso 2 vimos al grupo de apóstoles. ¿Quiénes eran apóstoles y diáconos? Eran los líderes de aquella iglesia. ¿Qué grupo, qué perfil estamos encontrando ahora? El perfil de los líderes. Algunos de ustedes pudieran decirme, pastor, pero ¿no era mejor un perfil los apóstoles y uno los diáconos? Si dividimos los perfiles, podemos entrar en competencia entre ambos. Y Dios en su pueblo ha querido que ambos perfiles se cumplimenten. Sí, pueden estar unidos porque ambos identifican a un perfil. ¿Cuál? El del liderazgo. Y el liderazgo sin servicio no es liderazgo. Por tanto, ahí podemos ver a hombres, ahí podemos ver a personas dispuestas a ocupar un lugar de servicio en la causa de Dios. Los líderes fueron elegidos por Dios para servir. Y un líder que no sirva dentro del pueblo de Dios no es verdadero líder. Los perfiles se cumplimentan y aún en diversos momentos bíblicos vemos hasta personas que pudieron combinar ambos perfiles. Por cierto, ambos perfiles, ser predicador del evangelio y ser a la vez diácono. ¿En tu mente ahora viene alguien que lo pudiera ejemplificar? Esteban, magnífico, tremendo ejemplo. Otro ejemplo, Felipe. Esteban, por ejemplo, es el primero de los diáconos que se menciona en el versículo 5 como diácono nombrado. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo.
Si lees no solo Hechos 6, si lees Hechos 6 y luego lees Hechos 7, verás a Esteban predicando con una sabiduría, con una elocuencia, que todo el mundo se quedaba admirado, maravillado. Así dice la palabra de Dios. Pero si ves a Felipe, aun cuando son expulsados los cristianos de Jerusalén, Felipe sale ¿a dónde? A Samaria, lo puedes ver en el capítulo 8. Y allí la obra de Felipe es tan descomunal que de pronto los apóstoles vienen a ver qué está pasando en Samaria. ¿Y qué está pasando en Samaria? Que un diácono llamado Felipe se puso a predicar el evangelio con unos éxitos gigantescos. Es más, este Felipe, uno de los 7, no Felipe el apóstol, es el que luego es llevado por el Espíritu Santo a donde está el eunuco. ¿Lo recuerdan? Es el que le presenta la palabra de Dios con poder. Es el que llegado un momento se baja del carro, el eunuco también, y le bautiza. Es el que llegado el momento dice que el Espíritu de Dios le tomó y le llevó a Cesarea. Y el eunuco siguió solo, pero gozoso su camino. Gloria a Dios. Y Felipe fue llevado a Cesarea. Pero noten si Felipe era buen predicador, que las hijas de Felipe quisieron seguir el ejemplo de su padre. Y por eso cuando llegas a Hechos 21 te percatas que él tenía hijas hembras. Y dice, y ellas eran profetisas. Y recuerda que el término profetizar no necesariamente significa predecir el futuro. El término profetizar inicialmente es ser portavoz del mensaje de Dios. Entonces, Felipe fusionó tan bien ambas cualidades del liderazgo que Felipe, siendo siervo, siendo diácono, llegó a ser tremendísimo evangelista para la causa del Señor. Hoy te quiero decir, hermano líder presente, tú no has sido nombrado líder tan solo para figurar, tan solo para aparecer en una lista, o tan solo para decirle a otros, yo soy apóstol, yo soy líder, yo soy anciano, yo soy predicador. Tú estás siendo llamado por Jesucristo para ser líder, porque tú también tienes que ser un testificador de la palabra doquiera tú te encuentres. Tú tienes que combinar en tu liderazgo todo aquello que te acerque al cumplimiento de la misión. ¿Estamos predicando más de Cristo? ¿Estamos sirviendo más a aquellos a los que predicamos? Si cumplimentamos ambos roles de liderazgo, tú y yo seremos líderes a la semejanza de Jesús. Y pregunto en esta hora, ¿cuántos de los líderes acá quisieran ser líderes? No a las expectativas de lo que otros quieran ver en nosotros, sino a la semejanza de Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios. Hay otro perfil. Descubramos otro perfil. ¿Dónde lo encontramos? Versículos 2, 3 y 5. ¿Qué dicen los versículos 2, 3 y 5? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Convocaron a quiénes? Los 12, los líderes, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. En el versículo 2 se le llama a este perfil multitud de discípulos. En el versículo 3 se les llama ¿cómo? Hermanos. ¿Cómo les dijeron a la multitud de discípulos? Multitud de discípulos, buscad. No. Hermanos, buscad entre vosotros. Y en el verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. En el 2, multitud de discípulos. En el 3, hermanos. En el 5, multitud. ¿Quiénes son los genuinos representantes de este perfil? Yo les he llamado acá los liderados. Porque si hay líderes, debe haber también ¿quiénes? Liderados. ¿Quiénes son los liderados? La multitud de discípulos, los hermanos, los que habían creído a la fe, los que se habían bautizado, los que habían escuchado de Jesús y habían decidido seguirle, como quieras llamarles. Ahora, ¿ellos estaban en un rol incógnito? No. ¿Ellos estaban tan solo para escuchar y acatar? No. Si en el verso 5 dice, agradó la propuesta a la multitud, ahí hay evidencia de que ellos tomaban decisiones, de que ellos podían mostrar conformidad o inconformidad, de que ellos, aunque fueran liderados, estaban activos. Ellos no eran como en ocasiones algunos dicen, este año yo quiero ser miembro de banco. Amados míos,
En la causa de Dios no hay miembros de banco. En la causa de Dios hay hermanos gozosos. En la causa de Dios hay multitud de discípulos. En la causa de Dios hay personas que tienen mente, sentido común, decisiones propias, que saben qué le agrada a Dios y qué le desagrada. En este grupo estaban estos hijos de Dios que formaban parte de aquella iglesia cristiana primitiva y que Dios también quiere ver formando su iglesia hoy. Te pregunto, ¿cómo eres tú cuando los líderes te presentan algo? ¿Eres alguien que tan solo dices, bueno, que lo hagan, yo creo que no está bien, se van a reventar? ¿O eres de aquellos que dices, si ellos lo dicen, que lo dicen? No. Tú y yo debemos orar por aquellos que están en posiciones de liderazgo. Tú y yo debemos cooperar, tú y yo debemos trabajar. Recuerda, como dicen unos versos, si nadie es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para capitanes, si hay grandes obras al extender las manos. Dios necesita de diferentes perfiles en su pueblo, pero Dios nos quiere tener a todos unidos cumpliendo la misión. Y hay otro grupo, otro perfil que me gustaría conversar con ustedes, descubrir con ustedes, analizar un poquito aún en estos minutos finales. ¿Cuál es este perfil? Es el perfil que aparece en el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? ¿Qué dice el verso 7? ¿Alguien me pudiera decir a viva voz el verso 7? Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Si todas esas características implícitas en ese amplio versículo las pudiéramos definir en dos palabras, ¿cuáles serían esas dos palabras? Lean, piensen, díganme esas dos palabras. Vuelvo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. ¿Qué dos palabras pudiera identificarlos? Por la unidad que existía. Ok, pero ya nos pasamos de dos. Pensemos, resumamos para que se nos quede así clarito. Dos palabras. Ella me dice obediencia es una palabra. ¿Saben cómo yo resumo este versículo? Sencillo, miren, sencillo. Los nuevos. Ahí nos está hablando de los nuevos. ¿Qué dice? El número de discípulos se multiplicaba. ¿Por qué se multiplicaba? Porque llegaron nuevos discípulos. Dice, también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. ¿Nuevos también? Sí. Imagínense que ahora acá hay una expansión misionera en Patterson Sur. Imagínense que salimos. Unos ganan a idólatras, otros ganan a espiritistas, otros ganan a muchachos que están metidos en la droga, otros ganan a muchachos que están haciendo cosas indebidas en el crimen. Ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Todos ellos en qué categoría caen si llegan, se entregan a Jesucristo y llegan a formar parte de este pueblo. Puede ser los convertidos, ¿sí o no? Pueden ser los nuevos, ¿sí o no? Ese calificativo no agrupa a todas esas personas que recién están llegando al redil del buen pastor. ¿Sí o no, hermanos? Amados míos, me encanta ver cómo a estas personas no se les discriminaba, cómo había gozo, crecía la palabra del Señor, el número de discípulos se multiplicaba en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Tú y yo no debiéramos estar preparados para que en este tiempo ocurra eso también. Les pregunto, hermanos, ¿no nos gustaría que en este tiempo eso ocurra también? Pregunto, ¿les gustaría o no les gustaría? Ahora, ¿les gustaría visualizar lo que podría ocurrir si eso ocurre? ¿Lo que podría pasar si eso llega a ser real? ¿Les gustaría? Bueno, retrocedo un poquito a la época en que viví en mi país, en Cuba. Producto de una campaña evangelística y del trabajo de un pastor con una congregación no adventista, escuchen bien,
se bautizaron 21 personas de esa congregación no adventista, incluyendo el pastor y su esposa. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ah, pensé que no, porque nadie dijo amén. Y cuando decimos algo así de júbilo, el pueblo de Dios se anima, se alegra y dice, gloria al Señor, ojalá pueda estar aquí en Patterson. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucedió? Se bautizan 21 personas que no eran adventistas de otra congregación, incluyendo el pastor y su esposa. De pronto hubo personas muy preocupadas. Un anciano se acercó al pastor y le dijo, tenga cuidado de pensar que ese pastor que recién se convierte puede llegar a ser anciano acá en la iglesia. Porque aunque él se bautizó y aunque renunció a salario, a posición, a todo, él no está claro en la fe, porque él recién está empezando. Por lo menos tenemos que dedicarle unos cuantos años ahí sentado en el banco para que aprenda. Otro hermano se acercó al pastor y le dijo, pastor, pero esos hermanitos que recién llegaron, yo veo que en nuestros servicios de alabanza están levantando las manos y meneándose un poquito. Eso es cosa de Baal. Usted debe reprenderlos y decirles que si van a venir a adorar aquí, ellos tienen que parecer como nosotros, los muertos que están sentados y cantando bajito. Hermanos, no les estoy diciendo algo utópico, les estoy mostrando una realidad. La palabra del Señor crecía, el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Recuerdo cuando recibía la clase de Iglesia y Crecimiento, el doctor Isidro López Paz nos contaba la historia de uno de los padres de la Iglesia y Crecimiento que fue llamado a una gran catedral en Chicago. ¿Por qué? Porque aquella iglesia que otrora había tenido muchísimos miembros, ahora estaba languideciendo y sus líderes habían llegado a pensar que pronto no habría razón de mantener un templo tan grande, tan bello, en una ciudad con tanto crimen, en una ciudad tan peligrosa, donde ellos no estaban cumpliendo la misión. Y llamaron a uno de los llamados padres de la Iglesia de Crecimiento y le dijeron, ven y enséñanos cómo crecer, porque si no crecemos, si no salimos de nuestra mediocridad, ni cumpliremos la misión y pronto tendremos que cerrar la iglesia, y eso daría pena, eso sería un bochorno, eso sería vergonzoso. Y aquel famoso padre de la Iglesia de Crecimiento le dijo, ok, voy con ustedes. Pero antes de yo poder desarrollarles estrategias para que ustedes crezcan, yo necesito de hacer algunas encuestas entre ustedes, y las encuestas me van a decir a mí qué tipo de trabajo yo debo hacer con ustedes o qué tipo de trabajo yo no debo hacer con ustedes. Y este llamado padre de la Iglesia de Crecimiento llegó a aquella gran congregación en Chicago. El primer día les predicó un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Todos se sintieron fervorosos, se sintieron... Pero a la vez, en la puerta, mientras los despedía, les dejó una encuesta. Y les dijo, a la siguiente reunión, ustedes me tienen que traer esta encuesta. A la siguiente reunión, los miembros trajeron lista la encuesta. Ellos habían buscado a este hombre. Ellos estaban tomando el asunto en serio. En esa encuesta, que era bien sencilla, él solo les hacía algunas preguntas. Diga cuáles son los grupos mayores poblacionales que existen en los alrededores de esta bella congregación. Cuando él analizó la encuesta daba a 3 grandes grupos. ¿Escucharon? Los grupos poblacionales más grandes que habían alrededor de aquella congregación eran 3. Uno compuesto por prostitutas. Había muchos burdeles en el área, había mucha prostitución en el área, por tanto uno de los grupos poblacionales más activos alrededor de aquella bella iglesia era Melvin D. Había otro grupo que fue identificado como los drogadictos. ¿Por qué? Porque había mucha droga alrededor. Y aunque a ellos les costaba trabajo decir eso, ellos eran una iglesia pudiente, había personas que ganaban muy buen dinero, tenían la iglesia muy linda. En sí la estructura estaba perfecta, como la que quisiera tener la iglesia de Patterson, una iglesia grandota, linda, en un lugar bien especial.
Pero ellos estaban languideciendo porque se estaban extinguiendo. Pero allá en los alrededores había muchas personas dedicadas al comercio de la droga y en uno de los grupos fue drogadictos. El tercer grupo que identificaron, la gran mayoría, fue motoristas. Esos fueron los grupos mayoritarios para aquel lugar. El pastor les predicó muy buen mensaje, pero ya el pastor tenía otra encuesta que entregó a ellos para que trajeran en la siguiente reunión. Ellos llegaron a identificar al pastor como el pastor de las encuestas. Y cuando ellos llegaron a sus casas, que abrieron el nuevo papel que el pastor les había dado, eran pocas las preguntas, pero muy desafiantes. ¿Cómo te comportarías cuando representantes de esos tres grupos comiencen a llegar a tu iglesia? Porque la estrategia es para ganarlos. Había una segunda pregunta más incómoda todavía. ¿Qué actitud tendría si alguno de los grupos que ya hemos identificado, el pastor no sabía cuáles eran los grupos, por tanto las preguntas eran un poco generales, cuando algunos de esos representantes de esos grupos se enamoren de tu niño o de tu niña que has criado aquí en los caminos sagrados del Señor? Pero había una tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando representantes de ese grupo que vamos a ganar, al llegar a la iglesia, comiencen a mezclarse contigo y con tu familia? Las respuestas fueron... En las respuestas habían expresiones racistas. En las respuestas habían expresiones para nada llenas del amor y del Espíritu de Cristo. Las respuestas reflejaban que ellos querían ganar a personas para que su iglesia tuviera más miembros, para que en su iglesia hubiera un poquito de mejor de economía y para ellos no sentir vergüenza que eran tan pocos en una catedral tan grande. Pero por favor, que los representantes de esos tres grupos se sienten lejos de nosotros porque ellos son personas peligrosas y no queremos verlas mezcladas con nuestras familias. Dice el verso 7 que la palabra del Señor crecía, que el número de discípulos se multiplicaba, que aún sacerdotes se añadían a la fe. Hermanos míos, yo les pregunto, si ganamos discípulos y se multiplican, ¿ganamos solo discípulos que sean idénticos a ti y a mí? No, ganamos a discípulos que son diferentes. ¿Escuchaste? Por favor, ¿escuchaste? Ganamos a discípulos que son diferentes. Si ganamos discípulos, esos discípulos que vienen van a oler igual que ella y que yo. Ustedes en mí, en mi esposa, nunca encontrarán olor a hierba. Pero entre los discípulos que lleguen, que invitemos, que habrá discípulos con olor a hierba. ¿Y qué haremos por ellos? ¿Haremos así? ¿Qué haremos? En mi país trabajé un tiempo grande, bueno, de pastor. Trabajé otro tiempo de departamental. Trabajé otro tiempo de administrador. Pero recuerdo que cada vez que yo llegaba a una iglesia, una de las cosas que más yo disfrutaba era ir a cada sección de la iglesia y ver cómo todo estaba funcionando. Recuerdo que un día llegué a una de las iglesias a las que más amo. La tengo todavía profundamente en mi corazón. Y estuve en parte de la escuela sabática. ¿Por qué digo en parte? Porque me fui a las divisiones infantiles. Me encantaba llegar donde estaban los niños reunidos. Me encantaba sentarme en una sillita como ellos. Me encantaba, si me daban la oportunidad, aún poderles saludar y hacerles una historia a los niños. Sí, me encantaba ir donde ellos. Pero ese día llegué a un departamento. Llegué al departamento de menores y encontré algo que me disgustó sobremanera. Se lo conté a mi esposa, a ella le disgustó sobremanera también. ¿Qué encontramos en ese departamento? En ese departamento había 3 banquitos. Por cierto, eran más pequeños que estos cómodos bancos que ustedes tienen acá. Eran 3 banquitos. Amados míos, se los digo de todo corazón. En el primer banquito, casi sentados encima unos de otros, había 8 niños. ¿Cuántos niños había en el primer banquito? En el segundo no había nadie. Y en el tercero había un niño sentado él solito.
Yo dije, algo tiene que pasar, que los niños que son tan estelares, tan especiales, los niños de los cuales hasta Jesús dijo, de los niños algo tiene que estar pasando, que en esos banquitos han hecho una separación. Sí, como si nadie quiera estar al lado del niño del tercer banquito. Yo en mi interior dije, ¿será que tiene peste? Sí, porque a veces los niños no quieren estar al lado de un niño que tenga peste. Yo tengo muy buen olfato, mi esposa lo sabe. Y yo vine por detrás, le di un abrazo a aquel niño, pero mientras lo abrazaba, el niño no tenía peste, tenía olor rico. Era un varoncito. Yo le di un abrazo. Papo, Dios te bendiga, estás aquí en la casa, bienvenido con nosotros, tú eres también de esta familia. Y luego fui al frente, los niños me miraron hasta raro, los que estaban al frente. Cuando terminó todo, yo me sentí y le pregunté a la maestra, maestra, ¿qué pasó? Y la maestra me dijo, pastor, usted no se dio cuenta. Y yo le dije, no maestra, ¿darme cuenta de qué? Y me dijo, pastor, ese niño tiene aretes. Porque el niño era varón y traía aretes. En Cuba los aretes solo se consideraban una prenda para las damas en esa época. El niño varón traía sus areticos. Los demás niños, no les estoy hablando de personas adultas, prejuiciadas, niños habían preferido casi sentarse uno encima del otro en el primer banco con tal de estar lejos de aquel niño, tan solo porque era diferente a ellos. Ha llegado el tiempo en que el Señor Jesucristo tiene que tomar nuestros corazones y hacer un cambio grandísimo. Ha llegado el tiempo en que podamos ver a personas llegar con aretes y los amemos tales y como están. Ha llegado el tiempo en que veamos a personas entrar hasta con los ojos tatuados. Y estoy exagerando, ¿ok? Y nosotros vayamos y abracemos y amemos a esas personas aunque tengan tatuados los cabellos. Pero oremos al Señor para que Él tome sus almas, sus corazones, los transforme y ellos así puedan llegar a ser ciudadanos del reino eterno. Llegó el momento en que no podemos discriminar más. Llegó el momento en que debemos abrirnos. ¿A quiénes? A aquellos discípulos que van a llegar nuevos, a aquellos sacerdotes. ¿Creen ustedes que los sacerdotes que venían de pronto venían con las mismas costumbres de los discípulos de acá? Y dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Ha llegado el tiempo en el que Dios tiene que quitar esos corazones de piedra que hemos tenido hasta el día de hoy y poner en nosotros corazones de carne, llenos del Espíritu Santo, corazones no discriminadores, sino incluidores. Porque en fin de cuentas, no hay un texto de la Biblia donde diga, y Jesucristo vino por los que hablaban bajito, por los que no tenían señales en su cuerpo de estar, por los que cantaban que casi ni se escuchaba, por los que se sentaban y no hablaban, por los que tenían los mejores hábitos o costumbres. Jesucristo vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y entre los perdidos hay de todo. Y entre ese de todo, hoy Jesús nos llama a ti y a mí a ir. Porque Él los ama a todos. Porque Él los quiere a todos en su redil. Y porque Él pronto viene por todos para llevarlos a la patria celestial. ¿Cuál es el último perfil que vimos? Los nuevos. A los nuevos hay que darle su lugar. A los nuevos hay que permitirles que crezcan y florezcan para honra y gloria del Todopoderoso. En una de mis iglesias donde estuve llegó un nuevo buenísimo. Y todos los nuevos son buenos, a todos los nuevos los amamos, los queremos. Todo el mundo los saluda cuando llega. Todo el mundo lo invita a comer a su casa. ¿No es verdad que es así? ¿No es verdad que es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y aquel nuevo llegó con un espíritu tremendo. Y recuerdo que un día me dijo, pastor, présteme un libro que hable de este tópico porque estoy investigando. Oye, yo me sentí tan feliz que un nuevo llegue con deseo de investigar en las escrituras, de préstame un libro, de quiero saber. ¿No es verdad? ¡Wow! Yo me sentí. Y de pronto ese nuevo se convirtió en mi guardaespaldas. Yo iba a predicar a una iglesia y él se iba para allá porque él quería aprender a predicar. Y dice, cuanto más yo vea gente predicando, yo voy a aprender más, pastor. Y de pronto aquel nuevo
Y un día me sorprendió que el nuevo no llegó. Yo dije, ¿qué le habrá pasado? Oré por el nuevo. Pero al día siguiente salí a buscar al nuevo, porque si el nuevo siempre llegaba, ¿cómo ese día no llegó? Pero no lo encontré. Y al siguiente culto el nuevo tampoco llegó. Y al día siguiente salí a buscarlo hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré raro. ¿Y por qué lo encontré raro? Porque estaba triste. Y me fue difícil sacarle palabras, pero cuando finalmente se abrió, recuerdo que me dijo, ay, pastor, me siento un poco, tengo que darme a mi lugar. ¿Cómo darte a tu lugar? Me dijo, sí, un líder me dijo que yo era un neófito todavía y que yo debo darme a mi lugar porque parece que yo lo que quiero es cargo y por eso ando detrás. Yo no ando detrás de usted, pastor, yo ando detrás de Jesús. Pero si he ido con usted a un lugar y a otro es porque quiero aprender. Pero ya me dijeron que yo soy un neófito, que yo debo darme a mi lugar. Y ese día yo reprendí en el nombre del Señor a aquellos que le ponen títulos a otros, que le dicen tú eres neófito, tú eres para ser diácono, tú eres para aquello, tú eres para recoger ofrendas. No, tú eres para brillar para Jesús. Tú eres para darlo todo esparciendo su luz. Tú eres para cada día entregar lo mejor de ti. Si Dios te ha dado 2 dones, cultívalos, entrégalos, dalos siempre. Me encanta mucho unos versos con los cuales hoy concluyo, que dicen, si no puedes ser pino alto y robusto, que en las cumbres te vistas de esplendor, no te aflijas por ello. Sé un arbusto, pero entre los arbustos, sé lo mejor. Si eres césped tan solo en la pradera, embellece el camino con tus flores. Y si tan solo un pececillo tú fueras, sé el encanto del lago donde mores. No podemos ser todos capitanes. Si alguien no es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para capitanes si hay grandes obras al extender las manos. Si no fueres camino, sé vereda. Sé una estrella si no llegas a ser sol. No es ser grande la gloria verdadera. Cualquier cosa que seas, para Cristo, sé lo mejor. Amados hermanos, no importa con qué perfil hoy llegaste acá. Jesucristo hoy te llama a asumir un perfil donde seas más semejante a Él. Donde vivas haciendo su voluntad. Donde vivas compartiendo su amor con todos los que te rodean, aunque no sean como tú. Aunque sean de los nuevos. Aunque hayan nacido en otro lugar. Yo me he comprometido con Dios al llegar a este distrito a amar a los que sean de donde sean. ¿Dónde yo nací? En Cuba. Pero lo importante no es de dónde yo vengo, sino a dónde yo voy. Y allá yo quiero llegar contigo. Tú naciste en Ecuador, yo quiero llegar contigo a la patria celestial. Tú naciste en la República Dominicana, invítame un día que voy a ir contigo allá. Pero yo quiero llegar contigo a la patria celestial. Esa es la meta. Tú naciste en Colombia. Amén, gloria a Dios. Un día fui a Colombia y me sentí feliz con mis hermanos de allá. Pero lo importante no es que tú vienes de allá. Lo importante es que vamos juntos a la Canaán celestial. ¿Tú naciste dónde? En Guatemala. Gloria al Señor. Tuve la dicha de un día dar una campaña en Guatemala. Pero ahora, olvidando ciertamente lo pasado, Guatemala y todo lo que queda atrás, proyectémonos para llegar juntos a la Jerusalén celestial. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Hoy te desafías a ser más semejante a Jesús? Respóndele poniéndote en pie. ¿Hoy te desafías a dejar de ser murmurador y ser compasivo? Ponte en pie. ¿Hoy te desafías a dejar de discriminar a los que son de otros lados? Ponte en pie. Hoy te desafías a amar a todos, a compartir con todos las buenas nuevas y a unirnos todos para llegar juntos al reino de los cielos. Ponte en pie. No soy yo quien te está llamando, es Jesucristo. Y tan ciertamente como hay un lugar allá en la patria celestial para ti y para mí, dice la inspiración que lo hay aquí. Y hoy al ponerte en pie, tú estás ocupando ese lugar. Amante Padre, te doy gracias porque todos están respondiendo a tu llamado. Te doy gracias porque queremos ser una iglesia compasiva, amorosa y ganadora de almas. Te doy gracias porque aquí no habrá discriminación.
Aquí habrá mucha inclusión y mucho amor, porque en fin de cuentas al reino del amor queremos llegar todos. Te doy muchas gracias porque hoy hemos aceptado tu llamado, y te doy muchas gracias porque aún los que están en sus hogares escuchándonos ahora están tomando decisiones que les acercarán más a ti y a las comunidades donde los plantaste, para que compartan las buenas nuevas y muchos a través de ellos también conozcan del evangelio de salvación. Gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria en esta hora, cuando te rogamos todos: Señor, perdónanos por cómo fuimos y haznos cada día más semejantes a Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.